Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuando el día de hoy con las charlas de café y coaching, vamos a hablar sobre las habilidades blandas con enfoque al PNL y coaching. Sí, vamos a compartir la pantalla en el cual hablaremos primero sobre lo que es el breve resumen que hablamos del primer video, la primera charla, en el cual fuimos y hablamos sobre la ontología del lenguaje del libro de Rafael Echevarría. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla, espero que la puedan ver, ¿sí? Y empezamos con la charla. ¿Sí? Vamos a hacer un breve resumen, no como son las charlas café, tengo mi cafecito y unos brownies, ¿no? Que también es un momento, como dice, un momento para ti que te tomes en estas charlas café. Charlas de café y coaching y recursos humanos. En ella vamos a hablar algunos temas, abordar algunos temas de cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Dentro de ella, algunas herramientas. Estas herramientas van a ser también o recursos, ¿no? Nos van a ayudar, que vamos a necesitar para mejorar en llegar a las otras personas, mejorar nuestra comunicación, mejorar el trabajo en equipo, mejorar el liderazgo, tanto en liderarme como persona y también liderar a un equipo de trabajo. Sí, y también cómo manejar una gestión de conflictos. Ya lo vamos a ver más adelante. Estas charlas café se van a encargar, primero el día de hoy vamos a hablar de manera general de las habilidades blandas y después vamos a ir hablando una por una de manera puntual y más profunda. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar, primero empezamos con el resumen de la charla anterior, que como decía Rafael Echevarría en su libro de ontología del lenguaje. ¿Sí? Que el lenguaje tiene tres herramientas, ¿no? Que va a ayudar a que haya una coherencia en ellas, que es el lenguaje, el cuerpo y la emoción. El lenguaje da sentido a entender la corporalidad y emoción, ¿no? Como lo habíamos visto, ejemplo, un partido de fútbol, el lenguaje generativo y el lenguaje descriptivo. ¿Cómo es el lenguaje generativo? El lenguaje generativo es más que todo algo o como una manera de narrar, ¿no? Un narrador que cuenta, ¿no? Cómo va el partido, qué estrategias han utilizado para poder ganar el partido. Y el otro es un lenguaje generativo. El descriptivo, como le hemos dicho, narra y el generativo es el que nosotros estamos dentro del partido, somos uno de los jugadores y vamos a ver cómo vamos a hacer para ganar al contrincante, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? ¿Qué jugadas vamos a implementar en el partido para poder ganarle al equipo contrario? Entonces, ¿cómo va a haber la coherencia en este, ¿no? Tanto en el lenguaje como en la emoción, que son los estados de ánimo, las emociones, el lenguaje que es la escucha activa y el cuerpo, ¿no? Que es la corporalidad. Como por ejemplo, a veces nos ha pasado que un día que estuvimos molestos con alguien, nos ofuscamos, se nota en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, que estamos transmitiendo esa emoción, ¿no? Y cómo vamos a transmitir también según lo que nosotros queremos hacia las demás personas. En ello también hemos visto, ¿no? Según yo y mis necesidades, como por ejemplo comunicar tus deseos. ¿Cómo me voy a comunicar? Voy a comunicar mis deseos, qué es lo que yo deseo de las otras personas y lo que quiero yo lograr también de ellas o ellas también de mí, ¿no? Conocer también tus derechos, saber hasta qué punto, sin agredir o sin invadir, ¿no? A otra persona sus límites también y sus derechos, ¿no? Atajar los conflictos, de qué manera lo vamos a hacer, la escucha, como es el escuchar, vamos a verlo más adelante, que lo hemos visto también en este video, en el video anterior, que era la escucha activa, y mostrar gratitud. Y dentro de esta pregunta que voy a hacer, es según también, ¿no? Te voy a pedir que la pienses bien porque según ello es como te percibes y cómo percibes al mundo, ¿no? Es como, dice, nosotros reaccionamos como nosotros somos, ¿no? Como vemos al mundo, ¿no? Es como somos nosotros, ¿no? ¿Cómo respondes a la pregunta de Albert Einstein?
¿Estás en un mundo, en el mundo donde tú te encuentras, es un mundo hostil o es amoroso y amable? Piénsalo bien, porque según ello, es así como les he dicho, es cómo te percibes y cómo percibes a los demás, ¿no? Y a veces no te ha pasado que, por ejemplo, un día que tuviste un día difícil y así como empezaste el día y se te cayó el café y dijiste hoy día va a ser un día terrible o un día negro, un día oscuro porque empezó a llover y no salió el sol, estás declarando ya tu día, ¿no? Como dices, tú creas tu día, tu realidad, ¿no? Todo el mundo está en contra de mí, el mundo conspira en mi contra. O a veces cuando nos hemos despertado, hemos visto el sol radiante o un arco iris y hemos dicho en ese momento, wow, hoy día va a ser un día fenomenal, estupendo, grandioso, genial, y cambia también, ¿no? Nuestra perspectiva, es como es nuestra actitud. Y eso no quiere decir, bueno, ¿no? Que a veces no tengamos situaciones en que nos parezca ese tipo de situaciones que creemos que ya con esta situación, como conflicto, enojo, ¿no? Ira, se nos venga el mundo abajo y digas, hoy día va a ser mi día completamente un desastre. No, ya depende, como dice, la actitud que tengas en determinada situación, ¿sí? Entonces, ¿y cómo las habilidades blandas o las habilidades sociales con enfoque al coaching, con PNL, como lo hemos dicho, con PNL y coaching, ayudarán a mejorar nuestras relaciones interpersonales? Entonces, acá, a diferencia, ¿no? Que antes nosotros veíamos en situaciones anteriores, que cuando teníamos un problema, siempre decíamos, ¿por qué a mí siempre me pasa esto? ¿Por qué reaccionamos de la misma manera que reaccionamos con los demás? ¿O por qué reaccionan así los demás conmigo? ¿No? ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? ¿Por qué me sucede lo malo? ¿Por qué no le sucede esto a mi mamá? ¿Por qué no le sucede a mis hermanos? ¿Por qué no le sucede a mis amigos? ¿Por qué no le sucede esto a mi peor enemigo? Pero esto va a ayudar tanto lo que es la programación neurolingüística, que es el PNL, como el coaching o las herramientas del coaching, va a cambiar, va a generar un aprendizaje, porque vamos a verlo de una manera como observador. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a, así como dice siempre alguna persona que le pasa una situación, dice la víctima, ¿no? A mí me pasa siempre eso, porque a mí, no, sino verlo de manera del otro lado como observador y como algo ajeno, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros de otra manera? Veríamos la situación de otra manera. Entonces, esto nos va a generar aprendizaje, también nos va a ayudar a conocernos y saber cómo podemos llegar a las otras personas, dependiendo de una situación, si nosotros estamos en una empresa, qué servicio vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer y también el conocernos, saber cómo reaccionamos, eso nos va a ayudar también a conocernos, a aceptarnos, a tener un liderazgo personal. ¿Sí? A ver nuestros límites, poniendo nuestros límites también, ¿no? Cuando ya nos ponemos nuestros límites, respetamos nuestros límites, no vamos a dejar o no vamos a permitir que alguien invada, ¿no? Nuestros límites. Esto va a hacer que haya una transformación porque va a haber una conexión tanto tú con tu propósito y eso va a hacer que potencialices, ¿no? Los recursos que tú necesitas con los que ya tienes o con los que vas a necesitar, los potencializas. Es como, por ejemplo, ¿no? Una receta, tú quieres hacer, preparar una torta o preparar unos brownies, necesitas una receta, unos pasos a seguir. Y con ello te va a decir, ¿no? Si tú, por ejemplo, no le echas en esta receta, dice que va harina y no le echas harina, no te va a resultar como tú lo pensabas o querías que salga porque te falta un ingrediente. Es así. Necesitas llegar o llevar unos pasos a seguir para llegar al resultado. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Eso también, ¿no? Que va a haber con lo de tu propósito de vida, va a haber la conexión y con eso va a ser la innovación. ¿Qué cosas tú tienes que implementar en ti, innovar, ¿no? ¿Qué recursos necesitas? Y eso también va a abrir un cambio que va a sembrar según también cuál es tu propósito, qué te apasiona. Dentro de ello vas a empezar a sembrar hábitos que te van a permitir, ¿no? Lograr hacer tu mejor versión, esa versión que tú quieres lograr.
Si estás en un punto A, ¿cómo vas a llegar al punto B? ¿Cómo vas a llegar a esa transformación? Entonces, las habilidades blandas o las habilidades sociales nos va a ayudar, ¿no?, a mejorar nuestras relaciones interpersonales. En ellas vamos a ver el concepto en sí, cuáles son algunas de ellas, las que vamos a ver, las vamos a trabajar, las vamos a profundizar y cuál es su importancia en cada una de ellas. Una de ellas es la comunicación. Hoy día vamos a hablar de cada una de manera general y después ya vamos a las siguientes sesiones vamos a puntualizar cada una y profundizarlas. Como por ejemplo la comunicación que hemos dicho, la comunicación, la importancia de la comunicación que se debe de ser breve, precisa, clara, concisa y afectiva. ¿Sí? La comunicación que tenemos con nosotros mismos, como dice, todo empieza por uno mismo y como hemos dicho, o como hemos dicho anteriormente, es cómo nos hablamos, ¿no? Cómo es nuestra comunicación desde que empieza el día, ¿no? Hoy es un día maravilloso, hoy me siento regia, hoy estoy genial, soy hermosa, soy inteligente, soy valioso, ¿sí? Porque es así, primero nos tenemos que amar, valer por nosotros mismos y para poder también dar amor a los demás. Pero si nosotros no nos llenamos, no nos completamos, vamos también a ser carentes y vamos a dar esas carencias o no va a ser, como se dice, de una manera completa. ¿Sí? Vamos a, dentro de estas carencias también, si no lo trabajamos, no nos aceptamos, vamos a, como se dice, no vamos a ver nuestros límites también, no vamos a valorarlos y no los vamos a respetar. Y también no nos los van a respetar. Entonces, por eso es importante el poder conocerte, el poder aceptarte, el poder amarte, el poder trabajar en ti, empoderarte tú. Los juicios también, de qué manera son nuestros juicios, a veces nos juegan una mala pasada porque reaccionamos de una manera que a veces nos lo enseñaron, ¿no? Que así siempre reaccionó papá ante una situación, reaccionó mamá según nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestros patrones ante una situación y nosotros lo vamos repitiendo como algo repetitivo. Esto nos va a ayudar a desaprender para volver a aprender, a ver, ¿no? Salir de la caja del box para poder ver de otra manera, de otro prisma. ¿Sí? La escucha activa. ¿Cuál es la importancia de la escucha activa? Escuchar plenamente, ¿no? A veces viene una persona con determinada situación a ti, ya sea en el ámbito laboral, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? A veces estamos en la computadora, no estamos prestando atención, o la persona viene con el problema y nosotros de frente ya empezamos a, nuestros juicios salen, esta situación ya me pasó, ¿no? Y cómo reaccioné, cómo me fue, cuál fue el resultado. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo y te aconsejo esto y solucionaba el tema. La persona vino hacia ti simplemente para contarte una situación y no pidió tu consejo, no pidió tu opinión tampoco. No, simplemente que lo escucharas plenamente. Eso a veces tenemos, ¿no? Tenemos que trabajarlo para poder lograrlo, ¿no? Que no es imposible. Y el impacto del poder de nuestras palabras, ya sea el impacto de nuestras palabras hacia los demás y el impacto de las palabras de los demás hacia nosotros, ¿sí? Cómo vamos a trabajarlas y también cómo vamos a transitarlas, ¿sí? Y canalizarlas también, esas palabras, ¿no? Para que no, así como dice, no tomarnos de una manera tan crítica o de alguna manera que nos afecte en nuestra personalidad o nuestro día, ¿sí? Eso lo vamos a hablar más adelante con más detenimiento y más profundidad. Entonces, la otra habilidad blanda es el liderazgo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El liderazgo a veces nos han preguntado, ¿no? Ser líder, ¿uno nace o se hace? Entonces, se dan casos en que uno nace con ello, con ese don, ¿no? De ser líder y ahora, ya ahora todo se puede aprender cómo puedes trabajar en ser un líder, ¿no? Liderar tu vida, que es lo más importante, ¿no? De ahí también podría ser liderar equipos, liderar empresas. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay diferentes, ¿no? Bueno, según los estudios, cómo ha ido avanzando tanto en la tecnología, tanto también en las organizaciones, la importancia del liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo.
¿no? Que tenemos el liderazgo basado en resultados, liderazgo basado en servicios, liderazgo basado, ¿no? En situaciones o adaptativo, ¿no? En determinada situación existe ello, el liderazgo en valores y el liderazgo basado en principios. Como dice, el liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, ¿sí? Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores y en organizar la vida para que sea más congruente con las cosas más importantes, según Stephen R. Covey. El trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Que es otra habilidad, ¿no? Habilidades blandas, que es el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos, como decía Michael Jordan, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo la figura, ¿sí? Un grupo de personas, ¿sí? Enfocadas cada uno en una tarea asignada que consiguen un alto nivel de resultados, con alta satisfacción y motivación de los integrantes del equipo, ¿sí? Todos tienen una tarea asignada, cada uno se enfoca y logran grandes resultados. El trabajo en equipo vamos a poder ver más adelante con más detenimiento y profundidad, como hemos dicho, las 5C, ¿no? Que es el compromiso, la comunicación, la constancia, la confianza, la complementariedad y el celebrar los éxitos, que es muy importante eso también, ¿sí? Y por último, no menos importante, es la gestión de conflictos. ¿Quién no ha tenido un conflicto tanto en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito familiar? ¿No? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿No? ¿Cómo hemos manejado la situación o cómo hemos transitado ese conflicto? ¿No? ¿Cómo reaccionamos? Por eso digo la importancia también de conocernos cómo reaccionamos siempre, por qué reaccionamos así, ¿no? Y cómo nos hemos sentido tanto antes, durante y después del conflicto. En ello vamos a ver algunas herramientas, ¿no? O métodos que nos van a ayudar a trabajar ese conflicto, una gestión de conflictos tanto en el ámbito laboral, social o familiar, ¿no? Como hemos visto en el modelo HPA, que lo vamos a ver con profundidad, que el hecho es la situación en sí, ¿no? El pensamiento, que esa situación generó un pensamiento o pensamientos, y esos pensamientos generaron una emoción, ya sea alegría, tristeza, ira, rabia, y eso hizo también que hubiera una acción, una reacción. Entonces, lo vamos a trabajar más adelante, vamos a ver más adelante cómo utilizar esta herramienta. Y como hemos dicho, ¿no? Todo empieza por uno mismo, el cambio empieza por uno mismo. Si tú quieres llegar a la realidad o a, como dice, la realidad deseada o ideal, tenemos que trabajar, ¿no? Del punto A que nos encontramos al punto B, si quieres lograr esa mejor versión de ti. ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué tienes que conocer en ti? ¿Qué necesitas para potencializar y mejorar y llegar a esa versión? ¿No? Como por ejemplo, vamos a leer aquí una PPT, ¿sí? Que vamos a empezarla primero de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, ¿sí? Soy muy feo, así que no trates de convencerme de que soy una persona muy hermosa, porque al final del día me odio de todas formas. Y no voy a mentirme a mí mismo al decir que hay belleza dentro de mí que importa. Así que ten por seguro que me recordaré a mí mismo que soy una persona inútil y terrible. Y nada de lo que digas me hará creer que todavía merezco amor, porque no importa qué, no soy lo suficiente bueno para ser amado. Y no estoy en la posición de creer que hay belleza dentro de mí, porque cada vez que me miro al espejo pienso, soy tan feo como dicen las personas que soy. Ahora lo vamos a leer y es que vamos a ver la importancia de ello, ¿no? Lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Soy tan feo como dicen las personas que soy, porque cada vez que me miro al espejo pienso, hay belleza dentro de mí y no estoy en posición de creer que no soy lo suficiente bueno para ser amado, porque no importa qué, todavía merezco amor y nada de lo que digas me hará creer que soy una persona inútil y terrible. Así que ten por seguro que me recordaré a mí mismo que hay belleza dentro de mí que importa
Y no voy a mentirme a mí mismo al decir que me odio de todas formas, porque al final del día soy una persona muy hermosa. Así que no trates de convencerme de que soy muy feo. ¿Sí? ¿Cómo es la diferencia? Como hemos dicho, es desde que el cambio empieza por uno mismo, cómo nos hablamos, cómo nos miramos, cómo nos contemplamos. ¿Sí? Estamos en el día a día, en la incertidumbre, en lo que va a pasar. Desde antes de pandemia estábamos viviendo una situación de incertidumbre, pero antes de ello también estábamos viviendo una sociedad ya enferma mundialmente por juicios, por creencias, por todo lo que se veía y por todo lo que se ha ido viendo, ¿no? Tanto violencia, tanto cambios, ¿no? De personalidades que no hemos trabajado en nuestras heridas internas, como decir, las heridas emocionales infantiles, y eso ha de alguna manera ha incrementado con el tiempo y como no lo hemos trabajado, nuestros traumas también. Entonces, vamos personas, así como dice, las personas heridas hieren, lastiman a otras personas porque no hemos trabajado ni sanado eso. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Es conociéndonos, sabiendo, ¿no? Identificando esas heridas para trabajarlas. Entonces, ¿cómo es la importancia de conocernos y trabajar en nosotros y sanar nosotros? Porque no quiere decir que la otra persona lo va a hacer o la pareja. La pareja sí te puede ayudar, siempre y cuando tú lo quieras hacer, tú te des cuenta que lo necesitas. Pero así como dicen, todo cambio empieza por uno mismo. Cómo nos hablamos, cómo nos miramos, cómo nos contemplamos, cómo nos aceptamos o no nos aceptamos. Todos cometemos errores, todos hemos cometido errores, pero de eso se trata también, ¿no? De conocernos, aceptarnos. No podemos cambiar, como se dice, lo que ha pasado, pero sí podemos mejorar de ahora en adelante y decir y aceptar y tú seleccionar, tú ser consciente de ello y decir, esto es lo que yo quiero en mi vida y soy consciente de lo que estoy haciendo y estos resultados son los que yo deseo. Hacer más consciente de lo que estás haciendo en cada logro que quieres obtener. Si quieres trabajar en esa versión ideal de ti, ¿no? En la mejor versión de ti, ¿qué es lo que necesitas? Y en ello, ¿no? Ponerte, como se dice, a trabajarlo en acción, ¿no? Cada día vas a lograr un paso a la vez que logre a llegar o a llevarte a tu meta. Bueno, ¿cómo vamos a programar tu mente? Como hemos dicho, la programación neurolingüística, ¿no? Con nuevas creencias, ¿no? Enfocarme de una manera positiva, ¿ok? Como lo hemos dicho antes, no puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar mis errores, pero de aquí en adelante, ¿cómo puedo mejorar en esa mejor versión? Soy el arquitecto de mi vida, yo creo mi día, yo siempre declaro lo que yo quiero, ¿no? Yo me libero de tomarme personalmente las opiniones que los demás tienen sobre mí, ¿no? Porque a veces queremos tantas cosas lograr y también transmitir también nuestro mensaje, pero siempre pensamos qué van a decir, qué van a pensar de mí, que no tengo la suficiente experiencia o siempre, ¿no? Van a venir, así como dicen los miedos, ¿no? Al que dirá. Yo me libero la necesidad de complacer a los demás. A veces tratamos de complacer a todos los demás y nos olvidamos de nosotros. Entonces, ¿cómo poder trabajar en ello, no? Enfocarte en lo tuyo, ¿sí? Darte tu tiempo para organizarte y cumplir tus objetivos. Yo siempre actúo en el estado de causa, no sé, logrando objetivos, resultados. Yo siempre hago o tengo o hago lo que tengo que hacer y logro mis metas, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Yo soy un líder de carácter, esto nos va a formar en carácter y soy también responsable de mis emociones. Cuando tú ya conozcas tus emociones, vas a poder trabajarlas y transitarlas. Muchas gracias, espero que les haya gustado este material que he compartido. La verdad, vamos a seguir hablando más adelante con cada una de las habilidades blandas. Hoy día hemos empezado de manera general a hablar también un concepto y las características de cada una de ellas, pero vamos a profundizar en las siguientes charlas de café y coaching. Espero que les haya gustado este tiempo brindado y también se despide, bueno, con mucho,
muchas ganas de seguir en la siguiente. Espero que les sirva, que nos lleven en su práctica, en su día a día. Como digo, bueno, no me crean nada de lo que les digo, sino ustedes vívanlo, transítanlo y me dicen, me comentan cómo les va. Vamos a seguir hablando temas de inteligencia emocional, enneagrama, en el cual también vamos a ver integrar tu sombra, ¿sí? Abrazando tu sombra e integrarla. Y vamos a hablar más temas de desarrollo personal. Espero que les guste y bueno, se despide su anfitriona el día de hoy, Mariana Moscoy Chu, coach ontológico. Un abrazo, cuídense.